Bienvenidos. Hoy toca hablar de E.T. el extraterrestre, esa joya de 1982 que nos demostró que puede ser un bicho arrugado, marrón, parecerte una patata rancia y aún así tener más carisma que la mitad de los actores de Hollywood actuales. Curiosamente, el guión cayó en manos de Columbia Pictures, cuyos ejecutivos, demostrando una visión comercial digna de un topo con cataratas, lo rechazaron por considerarlo una tontería infantil. Esos genios visionarios acabaron regalando a la competencia uno de los fenómenos comerciales del siglo XX. El proyecto acabó en Universal, estrenándose en 1982 ante un mundo que se enamoró de la criatura y rompió todos los récords. La pregunta que debemos hacernos no es cuánto dinero recaudó. Lo interesante es entender por qué esta historia tan sencilla nos sigue tocando la fibra hoy en día. ¿Es solo nostalgia o esconde una verdad emocional que no pasa de moda? Para que os hagáis una idea de su impacto de la mano de Spielberg, hablemos de números y curiosidades. En su reparto destacan niños casi desconocidos, como Henry Thomas y Drew Barrymore. También brilla Dee Wallace, como la madre de familia. Recaudó casi $800 millones en todo el mundo, una cifra asombrosa para la época. Para mantener el proyecto en secreto, el equipo usó un título falso durante el rodaje. Lo llamaron A Boy's Life, lo que más o menos sería la vida de un chico. Nadie sospechaba de qué iba. El casting también tuvo magia. Henry Thomas consiguió el papel de Elliot pensando en la muerte de su perro durante la audición. Lloró con tanta verdad que Spielberg decidió contratarlo en ese mismo instante. Además, el director rodó casi toda la película en orden cronológico. Quería que los niños vivieran la historia de forma real. Así, la tristeza del final fue totalmente auténtica para ellos. Esta no es una aventura espacial de naves y explosiones, sino la historia de una profunda soledad compartida en un barrio residencial típico. Una tripulación alienígena se asusta con 4 linternas y se larga de la Tierra olvidándose a uno de sus botánicos, demostrando que esa civilización todavía no ha descubierto el concepto de pasar lista. Elliot, un niño asustado por el divorcio de sus padres, lo encuentra y lo esconde en casa. Lo que empieza como un secreto emocionante se convierte en un vínculo que desafía las leyes físicas. Pero el mundo de los adultos es peligroso y el tiempo del visitante se agota. La película nos sitúa ante el dilema de tener que dejar ir aquello que más queremos para poder salvarlo. El guión nació de una herida personal. Spielberg quería contar cómo le afectó el divorcio de sus padres. Ideó un amigo imaginario que le ayudara a superar esa tristeza. Spielberg se quedó con la idea en su cabeza, pero fue Melissa Mathison quien la rescató. Mientras visitaba a su pareja, un tal Harrison Ford, en el rodaje de Indiana Jones, escuchó el concepto de boca del director y le dijo: «Déjamelo a mí, que yo te escribo esto». El resto es historia. El público conectó de inmediato porque la película no trata sobre extraterrestres, sino sobre el miedo a estar solo en la infancia. La mayoría de los espectadores se ven reflejados en esa necesidad de afecto. Sin embargo, algunos críticos señalan que el guión tiene un punto débil. Los científicos del gobierno aparecen al principio como villanos sin rostro, demasiado caricaturescos. Es un retrato algo simple del mundo adulto. Aún así, la fuerza emocional de la relación central compensa cualquier bache narrativo. El espectador olvida los detalles lógicos porque está demasiado ocupado llorando. ¿Cómo consigue Spielberg que veamos el mundo como un niño? Con una decisión visual tan sencilla como brillante. Colocar la cámara casi siempre a la altura de sus ojos. Durante la primera mitad apenas vemos las caras de los adultos. Solo vemos sus piernas, sus manos o sus cinturones llenos de llaves. Esto genera distancia respecto a los mayores, convirtiéndolos en una amenaza abstracta y metiéndonos de lleno en la mente infantil. No obstante, una parte de la crítica opina que Spielberg abusa del sentimentalismo en algunas escenas. A veces nos empuja demasiado a emocionarnos mediante trucos visuales evidentes. A pesar de esto, su habilidad para crear tensión cotidiana sigue siendo asombrosa. El alma de la película descansa sobre los hombros de unos niños. Henry Thomas ofrece una interpretación inolvidable como Elliot.
Transmite una mezcla perfecta de vulnerabilidad, enfado y madurez prematura. El público cree en su dolor, porque es real. A su lado, una jovencísima Drew Barrymore aporta una frescura desarmante. Durante el rodaje, Drew creía de verdad que el muñeco de E.T. estaba vivo. Para no romper su ilusión, Spielberg ordenó a los titiriteros moverlo incluso entre tomas. Así, la niña hablaba y jugaba con él durante los descansos. Esa complicidad tan pura se nota en cada escena que comparten en pantalla. Dee Wallace también hace un gran trabajo como la madre estresada que intenta sostener un hogar roto. Logra que empaticemos con su despiste, un registro muy tierno para alguien que ya venía de coronarse como la reina del terror de serie B en clásicos como Las colinas tienen ojos o Aullidos. Sin embargo, algunos sectores de la crítica consideraron que su personaje era un poco plano. A pesar de eso, el trío actoral funciona de maravilla. Y ojo a las curiosidades del reparto infantil, porque la niña a la que Elliot le planta un beso de película, en ese maravilloso homenaje que Spielberg hace a El hombre tranquilo de John Ford, es ni más ni menos que Erika Eleniak. Sí, la mismísima actriz que años más tarde se convertiría en una de las vigilantes de la playa más populares de la televisión corriendo por la arena. ¿Quién le iba a decir a Elliot que su primer beso iba a ser con un mito erótico de los 90? Hablemos de cómo se siente la película a través de los ojos y los oídos. La música de John Williams, motor emocional de la aventura, no es una simple banda sonora de ciencia ficción, sino una melodía de una nostalgia inmensa. Hay una anécdota maravillosa sobre la famosa escena de las bicicletas voladoras. El compositor no lograba sincronizar la música con el montaje de la pantalla. Spielberg, en un gesto de confianza absoluto, le dijo que tocara la música libremente. Después, el director adaptó el montaje de las imágenes al ritmo de la orquesta. Por eso esa escena vuela de esa manera tan orgánica. Además, el diseño físico del extraterrestre fue todo un reto técnico. Carlo Rambaldi creó una criatura que mezclaba rasgos de un bebé, de Albert Einstein y de un perro carlino. El resultado es extrañamente entrañable. La mayoría de la crítica coincide en que esta obra es un hito de la empatía cinematográfica. Con los años, se ha consolidado una lectura muy alejada de la simple ciencia ficción. El público de diferentes generaciones la ve como un retrato sincero del dolor del divorcio y la pérdida. No es una película sobre el espacio, sino sobre cómo curar un corazón roto a través de la amistad. Existe consenso en que su capacidad para conectar con el niño interior es universal. Aún así, algunos analistas critican que busca la lágrima fácil de forma calculada. A pesar de este pequeño debate, la película sigue uniendo a padres e hijos en el salón de casa. En su estreno, la película fue recibida con un entusiasmo pocas veces visto. El público hacía colas interminables y repetía en las salas una y otra vez. La crítica especializada la alabó casi por unanimidad. Con el tiempo, se convirtió en una referencia cultural ineludible. Ha sido homenajeada en infinidad de series, películas y canciones hasta el día de hoy. Bueno, y también tuvo su propia adaptación a los videojuegos, aunque salió tan mal que acabó asociado para siempre al colapso de Atari. Y los cartuchos terminaron enterrados en el desierto de Nuevo México, tras el fracaso de lo que muchos consideran el peor videojuego de la historia. Tras lograr 9 nominaciones al Oscar y llevarse 4 estatuillas, incluyendo Mejor Banda Sonora, hoy sigue considerándose uno de los mayores logros del cine popular. Consiguió algo que pocas películas logran. Creó un icono moderno que sigue resultando cercano y tierno. Al final, no importa cuántos años pasen ni cuántos efectos digitales se inventen. La historia de un niño y su amigo de otro mundo siempre encontrará un lugar en nuestro corazón. Y quizá por eso sigue emocionando, porque no habla solo de visitantes de otros mundos, sino de lo raro que resulta conectar realmente con alguien en este mundo.